Profe Cata, yo sé que les ha pasado que cuando están resolviendo un ejercicio de matemáticas no saben cuándo utilizar regla de tres simple directa o regla de tres simple inversa. En este video vamos a ver la diferencia entre las dos, cómo aplicarlas y cómo resolverlas. Veamos cómo se hace. Para comprender la regla de tres simple, directa e inversa necesitamos entender primero qué es una magnitud. Imaginémonos que tenemos un objeto y que en ese objeto podemos determinar diferentes medidas o mediciones de algunos atributos o de algunas características específicas de ese objeto. Entonces, justamente esa propiedad de poder medir ese objeto, ese cuerpo, a través de una característica o un atributo específico, lo llamamos magnitud. Fíjense que aquí a la derecha tenemos algunos instrumentos de medición que permiten efectivamente encontrar esas magnitudes o la medición de dichos atributos. Tenemos algunos tipos de magnitudes. Vamos a ver unos ejemplos específicos. Tenemos la magnitud longitud, superficie, volumen, masa, capacidad, tiempo, ángulos y temperatura, y de cada uno de ellos vamos a tener una unidad de medida. Esta unidad de medida no es única, sino que es, digamos, la que representa cada una de estas magnitudes. Entonces veamos, por ejemplo, que en longitud nos muestran el metro, pero nosotros sabemos que no es la única unidad, porque también tenemos el centímetro, el milímetro, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, múltiplos y submúltiplos que nos permiten hacer conversiones entre unidades de medida. Entonces, aunque aquí solamente nos mencionan una unidad, porque es la representante de cada magnitud, sabemos que en cada una de las magnitudes hay más de una unidad de medida. Los símbolos que tenemos aquí corresponden a los símbolos de estas unidades en específico. Entonces, ya entendiendo qué es una magnitud, vamos a pasar a mirar la regla de tres simple directa. ¿Cuándo vamos a utilizar la regla de tres simple directa? La vamos a usar específicamente cuando tenemos dos magnitudes. Es simple porque tiene solo dos magnitudes. Si tuviera más de dos magnitudes ya sería una regla de tres compuesta. Bien, ahora vamos a mirar que en esas dos magnitudes van a haber una relación en específico y precisamente es aquí donde debemos centrar nuestra atención. Es directa, ¿por qué? Porque las dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Que mientras la magnitud 1 sube o aumenta, la magnitud 2 también va a subir o aumentar. Y pues lo mismo en sentido contrario, si baja la magnitud 1, también bajaría la magnitud 2. Bien, entendiendo eso, entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos el primero que sería la relación entre la velocidad y la distancia. Fíjense que entre más velocidad yo lleve, por ejemplo, en un carro, mayor es la distancia que voy a recorrer. ¿Ven que aumenta la magnitud 1 y también aumenta la 2? Bien, número de elementos que yo voy a comprar en una tienda versus el valor que voy a pagar por esos elementos. Entonces fíjense que a mayor cantidad de elementos, mayor valor voy a tener que pagar en la tienda. Siguiente, tengo la magnitud personas, entonces el número de personas que tengo en una casa, en algún sitio, y la cantidad de alimentos que debo tener para esas personas. Entre más personas hayan, más alimentos debo tener en ese lugar. Entonces fíjense que las dos van a aumentar. Lo mismo, entre menos personas hayan, menos alimentos debería tener. Y lo mismo sucede con estas. Si baja esta, bajaría esta también. Bien, esto que estoy haciendo aquí es como tal relacionar las dos magnitudes y ver que son directamente proporcionales. Veamos entonces un ejemplo de regla de tres simple directa. Dice, una persona está realizando una remodelación al piso de su casa. Él sabe que para cubrir la sala, que tiene 24 metros cuadrados, requiere de 48 baldosas.
cuántas baldosas necesitará para sus 2 habitaciones si en total tiene 32 metros de área. Entonces, fijémonos que aquí tenemos 2 magnitudes en específico, magnitud 1 y magnitud 2, que son área y número de baldosas. Bien, ¿por qué área y número de baldosas son magnitudes? El área yo la puedo medir, en este caso la medida o la unidad de medida son metros cuadrados, y el número de baldosas pues se puede medir con la cantidad de baldosas, que va a ser un número entero, o en algunos casos puede ser un número racional, porque yo puedo tener 3 baldosas y media, por ejemplo. Bien, entonces fíjense que voy a establecer en esta regla de 3 una regla importante aquí. Mucha atención. A este lado donde escribí el área siempre voy a tener o siempre voy a escribir las áreas. Y a este lado donde escribí el número de baldosas siempre voy a escribir el número de baldosas. ¿Listo? Pensemos que son como 2 columnas. La columna de área y la columna de número de baldosas. Bien, entonces en la columna de área pongo los 24 metros cuadrados, y yo sé que esos 24 metros cuadrados los puedo digamos que llenar con 48 baldosas. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Miren, 24 metros cuadrados requiere de 48 baldosas. Ahora, me están preguntando la cantidad de baldosas. Quiere decir que el signo de interrogación o la X, que es la variable que yo voy a poner, la voy a ubicar en número de baldosas. Y el área que me están proporcionando para esa X que debo encontrar, la ubico en la columna de área, que es 32 metros cuadrados. Ya teniendo eso, entonces procedo a hacer la siguiente relación. Voy a mirar la magnitud 1 y la magnitud 2. Fíjense que a mayor área, mayor número de baldosas necesitaré. Por lo tanto, es una, digamos que relación directa, es decir, las proporciones o la relación de proporcionalidad que existe aquí entre estas 2 magnitudes es directa. Por lo tanto, voy a utilizar la regla de 3 simple directa. ¿Qué quiere decir? Que siempre que planteemos la regla de 3 simple, antes de empezar a multiplicar y dividir, tengo que mirar eso que acabo de ver aquí. Si una aumenta, la otra también. Ya como sé que las 2 son directas, entonces procedo a hacer el siguiente procedimiento. Voy a multiplicar estas dos medidas. Entonces multiplico 32 metros cuadrados por 48 y lo divido en 24 metros cuadrados. Bien, fíjense que ¿por qué divido a este? Porque este no está relacionado con ninguna medida conocida, entonces siempre multiplico los 2 que están en diagonal y lo divido en el que pensemos que queda solito. ¿Listo? Este ya quedó solo aquí, entonces multiplico los 2, divido entre este. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces ya vamos a hacer la operación. Multiplicamos 32 metros cuadrados por 48, que es lo que tenemos aquí, y lo dividimos en 24 metros cuadrados. ¿Qué va a suceder con los metros cuadrados? Los puedo cancelar y fíjense que la unidad de medida que me queda es la baldosa. ¿Listo? Entonces hago la operación, 32 por 48 dividido 24 me daría 64 baldosas. Entonces para rellenar un área de 32 metros cuadrados necesitaré 64 baldosas. Hemos terminado esta regla de 3 simple. ¿Cuándo debemos usar la regla de 3 simple inversa? Entonces, hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Es simple porque tenemos 2 magnitudes y fíjense que es inversa cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Quiere decir que una sube y la otra baja. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos cuando una sube y la otra baja. Bien, a mayor altura, menor temperatura. Entre más subamos una montaña, por ejemplo, menor va a ser la temperatura que hay en el ambiente. El número de personas versus el tiempo
en terminar un trabajo. Entre más personas hayan, menos tiempo nos vamos a demorar en terminar ese mismo trabajo. La velocidad versus el tiempo. A mayor velocidad vaya yo, menor tiempo me gastaré en llegar. Entonces fíjense que estas son inversamente proporcionales. Solamente en estas magnitudes voy a usar la regla de 3 simple inversa. Bien, vamos a ver cómo se hace. Veamos este ejemplo. En el ejemplo nos dice, tengo regla de 3 simple inversa, ¿por qué? Veamos, en una planta de producción hay 15 operarios que realizan un trabajo en 8 horas. ¿Cuántos operarios se necesitarán para realizar el mismo trabajo en 5 horas? Entonces, fíjense que tengo dos magnitudes, una que va a corresponder a los operarios y la otra que va a corresponder al número de horas. Bien, entonces miro el ejercicio, digo 15 operarios en 8 horas, eso es lo que ubico aquí, operarios en esta columna y las horas en esta columna. Hasta ahí no hay nada de diferente respecto a la regla de 3 simple directa. Hasta ahí va todo igual. Bien, ahora me dice cuántos operarios, quiere decir que la X va en operarios, se necesitarán para realizar el mismo trabajo en 5 horas. O sea que el número de horas sería aquí. Bien, entonces voy a ver aquí la X, que es lo que debo hallar, y el 5, que es el número de horas en que voy a realizar ese trabajo. Bien, ahora miro, ¿será que sí son inversamente proporcionales esas dos magnitudes? Veamos. Entonces, entre más operarios hayan, menor o mayor será la cantidad de horas. Entonces tengo que ponerle un poquito de lógica y obviamente será menor la cantidad de horas. O sea, si tengo un trabajo y no aumenta el trabajo, sino que el trabajo se mantiene, entre más gente haya trabajando, menos tiempo nos vamos a gastar. Por lo tanto, es una regla de 3 simple inversa, porque las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. Mucha atención. Aquí es donde cambia. Multiplico los dos que están al frente, es decir, 15 por 8, y lo divido en el que quedó solito. Entonces, ¿cómo quedaría? 15 por 8 dividido en 5. Recuerden que voy a cancelar la magnitud que está arriba con la que está abajo, es decir, horas con horas, y me va a quedar la magnitud de operarios. Entonces, al multiplicar 15 por 8 y dividirlo en 5 me da 24, quiere decir que serían 24 operarios que necesitaríamos para trabajar 5 horas. Y miren que el resultado tiene sentido. A mayor operarios, fíjense que de 15 pasó a 24, necesitaré menos horas. De 8 pasé a 5. Esta es entonces la regla de 3 simple inversa. Y estas son las diferencias que podemos encontrar entre las dos. Espero que con esto ya hayan podido diferenciar entre la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Recuerden seguir practicando y ejercitándose. De esta manera obtendrán los resultados que quieren.